En medio de la pandemia, de crisis económica, de incertidumbre, de desastres naturales en todo el mundo, tenemos que preocuparnos ahora por una escalada de violencia que puede repercutir terriblemente en las relaciones internacionales. Estamos hablando de que Estados Unidos aumentó o giró una nueva orden de sanciones contra Irán. Vamos a ver de qué va esta cuestión y cuál es la potencial repercusión de este tipo de cuestiones. Dice, no sé por qué está medio raro este es Mike Pompeo, secretario de Estado de la Unión Americana. Estados Unidos incluyó el jueves a varios funcionarios y entidades iraníes en la lista negra por presuntas violaciones graves a los derechos humanos, incluida la imposición de sanciones a un juez involucrado en el caso de un luchador iraní condenado a muerte. El secretario de Estado, Mike Pompeo, que es el señor que acabamos de ver, dijo en un comunicado que Estados Unidos impuso sanciones al juez, ¿no? No voy a pretender que sé leer este nombre, vamos a intentarlo. Seyed Mahmoud Sadati, no sé, güey. Bueno, del Tribunal Revolucionario y a las prisiones, ¿no? A 2 prisiones de Estados Unidos. El representante especial de Estados Unidos para Irán y Venezuela, ¿no? Curioso, dejemos ese dato en la mente. Elliot Abrams, también vamos a regresar a este nombre, dijo por su parte que las sanciones estaban dirigidas a un juez que condenó a muerte al luchador iraní Navid Afkari. Según Pompeo, Sadati, este juez presuntamente supervisó uno de los juicios, ¿no? Y este es el activista que se le atribuye. Esta ronda de sanciones que fue impuesta ayer y antier, digamos, un poco de historia reciente, ¿no? En los Estados Unidos. Desde Obama, probablemente la mejor acción que tuvo Obama en términos de política exterior, recordemos que es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que concluye 2 periodos con guerra, o sea, recibió su periodo con guerra y terminó sus periodos con guerra, y es más, recibió 2 guerras y terminó con 7 guerras. O sea, es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que hace eso. Si Trump tuviera 2 periodos, sería segundo, ¿no? O sea, ese es el nivel de escalada militar en los Estados Unidos. Pero de las acciones relevantes de política exterior, de las que se le pueden aplaudir, y probablemente la mejor que hizo, es el tratado con Irán. O sea, el tratado de no proliferación de armas nucleares con Irán. ¿En qué consistía este tratado? Simplemente que Irán no iba a enriquecer su uranio hasta niveles bélicos, sino podía tener un programa nuclear, pero solamente para energías, que además es revisado periódicamente por una coalición de las Naciones Unidas para verificar que efectivamente su maquinaria energética no esté siendo usada para armas nucleares. O sea, periódicamente y a la hora que Naciones Unidas quiera, lo podían revisar para verificar el cumplimiento de esta cuestión. ¿Qué tenía que hacer los Estados Unidos? Porque este es un acuerdo, no es una cuestión bilateral. ¿Qué tenía que hacer? Simplemente devolverle el dinero, devolverle su dinero a Irán, dinero que le estuvieron quitando y recolectando a través de estos mecanismos de sanciones a través de los años, devolverle su lana y no imponerle nuevas sanciones. Esos eran los términos del acuerdo. O sea, facilito, que además, o sea, el acuerdo pues, es bastante inclinado, ¿no? Para un lado, o sea, yo Irán, ¿no? Sí tengo que demostrar que no estoy siendo bélico, ¿no? Y que permitir la entrada de Naciones Unidas, yo tengo que hacer toda la carga, y tú lo único que tienes que hacer es no molestarme, ¿no? Es no devolverme mi lana que me quitaste y no atacarme más con sanciones. Y listo. Entonces, ese fue un extraordinario tratado de política exterior que desescaló la violencia en la región, ¿no? Y que potencialmente llevaba a procesos más profundos de paz en toda la región, que es complejísima, ¿no? Está ahí Arabia Saudita, está muy cerca Israel, está Siria, ¿no? Está Libia, o sea, hay problemas en todos lados, y este tratado era un paso en la dirección correcta hacia una paz integral en la región. ¿Qué sucede? Al final del periodo de Obama metió unas sancioncitas, ¿no? Y simbólicas, chiquitas, antes de que entrara Trump.
sea, saliendo, ¿no? Se iba cerrando la puerta, o sea, le aventó una piedra, ¿no? Y a Irán. O sea, Obama empieza con la escalada de sanciones. Llega Trump y con esta ideología de hacer todo lo contrario a lo que hizo Obama, deshace el tratado con Irán. Que por cierto, Irán siguió cumpliendo. O sea, aunque Estados Unidos ya no estaba, Irán de buena fe siguió cumpliendo. Porque también, o sea, como observadores están otras naciones, particularmente la Unión Europea, que nunca se salió del tratado. Pero ya no estando los Estados Unidos, pues es bastante más frágil, ¿no? Este acuerdo. Estados Unidos empezó la escalada de sanciones internacionales, o sea, sanciones a los bienes de Irán, sanciones a las importaciones y exportaciones, sanciones a armamento, sanciones incluso a medicamentos, sanciones a medicinas. En medio de una pandemia mundial, Estados Unidos le metió sanciones a las medicinas que lleguen a Irán. O sea, imagínate la brutalidad de ese tipo de sanciones, cabrón. No es poca cosa que en medio de una pandemia mundial estén sancionando las medicinas que llegan o que pueden entrar a tu territorio. Así lo hizo Estados Unidos. Esta nueva ronda de sanciones implica ya no solamente a Irán, sino a todos los países que le vendan a Irán o que tengan tratos con Irán. O sea, es un cerco económico, un asedio económico similar al que tienen con Cuba, cabrón. Este es bastante más acotado, porque son ciertas cosas solamente, es una lista de cuestiones, algunas de ellas esenciales, que incluso las Naciones Unidas han dicho, güey, no puedes sancionar medicinas, por ejemplo, no puedes sancionar alimentos, güey. O sea, eso es para la gente, eso no es, o sea, y Estados Unidos le valió gorro y siguió sancionando alimentos y medicinas. Entonces, esta nueva escalada es un nivel superior por la cuestión que les decía, porque ya no solamente implica a Irán solamente, sino a los países que hagan tratos con Irán. O sea, incluyendo a la Unión Europea, que ya se pronunció en contra de esta nueva ronda de sanciones. Porque, claro, o sea, no hace sentido. Si quieres paz en la región, un asedio económico, una guerra económica, porque esto es un acto de guerra económica, no hace sentido en bajo ningún esquema. O sea, Trump está siguiendo una política de aislacionismo internacional. O sea, es un actor volátil a nivel internacional que ya ni siquiera cuenta con el respaldo de sus aliados, que tradicionalmente son, ¿no? Occidente, o sea, la Unión Europea principalmente, o sea, Reino Unido, Alemania, Francia. Ya está solo en esa cuestión. Digo, el tema aquí es que sigue siendo el principal poder económico, poder económico, ¿no? Financiero, y el principal poder militar, lejos. O sea, Estados Unidos podría cortar su presupuesto militar a la mitad y seguiría siendo lejos la principal potencia en ese sentido. O sea, ese es el tamaño del gasto que tiene militar. Entonces no es poca cosa que esté incrementando las sanciones con el principal aliado de Rusia en la región, que es Irán. Y por cierto, está radicalizando a personas que, o sea, están dándose cuenta que pues, Estados Unidos no cumple, cabrón. O sea, no cumple su palabra, son los enemigos. Y el ala radical, no el ala del gran ayatollah, está ganando séquitos, ¿no? Los fundamentalistas. Digo, es un esquema, la verdad, brutal lo que está haciendo Asia, este tipo de naciones. Y bueno, nada más para cerrar el comentario, dijimos que íbamos a regresar al nombre de Elliot Abrams, porque es el encargado de la política exterior de Trump para Irán y Venezuela. ¿Por qué para Irán y Venezuela? Porque son hoy los principales enemigos, ¿no? Entre comillas, de Trump, por lo menos en la retórica, y porque se habla, ¿no? Y esto es especulaciones, son rumores, de que la sorpresa de octubre, una cuestión que Trump está calculando le pueda beneficiar de cara a las elecciones de noviembre, pueda ser una invasión, una guerra hacia Venezuela y o hacia Irán. Y el encargado de implementar esa política es Elliot Abrams, que tiene una historia rica de
perturbación, de derrocamiento de gobiernos democráticamente electos en Latinoamérica. O sea, revisen la historia de Elliot Abrams y es responsable por varios intentos y varios golpes militares en Latinoamérica. O sea, honestamente, no hay mucho más que decir al respecto. Hasta ahí voy a dejar el comentario. Grave situación internacional que tenemos que tener mucho en cuenta de cara al futuro próximo. O sea, tampoco es que Joe Biden vaya a cambiar materialmente las condiciones. Probablemente con Irán sí, porque Obama fue el que implementa este acuerdo y si Biden quiere seguir el legado de Obama, probablemente tenga que mitigar las presiones allá, pero un Biden hacia Latinoamérica tampoco es un aliado cercano. Pero bueno, hasta acá dejamos el comentario sobre el tema. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir y suscribirse. Y